Hola, ¿cómo están? Bendito el Señor que nos da la oportunidad de compartir una pequeña palabra aquí mientras trabajamos. Dios nos da la oportunidad de sacar un ratito y poder llevar una palabra, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría como hacerle como una pregunta. Usted que está ahí detrás de esa cámara, usted que va a ver este video en vivo más tarde, mañana, cuando Dios se lo ponga en su corazón, ¿le gustaría servir al Señor? Esa es una palabra que nos confronta. Sabe que servir al Señor es un gran honor, es un gran privilegio. Servir al Señor es lo más hermoso que a un ser humano le puede suceder en la vida. Pero servir al Señor no es fácil, es una tarea bastante difícil. Sin embargo, Dios nos capacita para poder realizarla. Cuando Jesús en Marcos, en el Evangelio de Marcos, San Marcos 3:13, Jesús designa a sus 12 discípulos, él hace la designación de sus 12 discípulos. Él estaba designando personas que él creía que estaban capacitadas para servirle a él. Eran personas que él estaba designando, o sea, sus discípulos, porque él creía que estaban capacitados para servirle a él y para luego cumplir una tarea el cual él les designaría. Entonces, servir al Señor es un honor, es un privilegio, pero es para valientes. Y yo le quiero decir a usted, ahí donde usted está, que usted es una persona valiente, que usted tiene la capacidad para servir al Señor. Quizás muchas veces lo que tenemos que pedir al Señor es que nos dé sabiduría para que cuando Él haga el llamado sobre nuestras vidas, para que le podamos servir, entonces que sea, que nuestro llamado sea por revelación y no por imposición, porque a través de la historia nos damos cuenta que muchos sintieron un llamado del Señor, pero muchas veces quizás no fue por medio de la voz del Señor. Entonces aquello no fue por revelación, sino por imposición. Y Dios no quiere eso. Dice el Evangelio San Marcos 3:13, dice, habla de la designación de Jesús, de sus 12 discípulos. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermanos de Jacobo, y les puso por apellido hijos del trueno, ambos eran hermanos. Pero también llamó a Andrés y a Felipe y a Bartolomé y a Mateo y a Tomás y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, quien lo entregaría. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos, llamó a 12, sin embargo, uno se desvió del camino del cual había tenido un llamamiento. Hoy hay muchas personas que quizás se han desviado del camino por el cual un día el Señor les llamó. Bien, la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Podemos ver que en aquel tiempo muchos venían a Jesús, ¿sí? Muchos venían a Jesús. Yo no sé, cualquier cantidad, dice, de personas venían a Jesús y le decían, Señor, Maestro, queremos seguirte, queremos ir contigo a donde tú vayas, queremos ir contigo. Pero muchos le decían que le querían seguir. Pero cuando Jesús les dice,
En Lucas 9:23 le dice, aquel que quiera seguirme, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando eso sucedía era cuando empezaban las excusas. Es decir, muchos querían seguir al Señor. Hoy muchos queremos seguir al Señor, pero ¿qué sucede? Sucede que tal vez no queremos soltar las otras cosas. Porque la palabra del Señor dice que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Es decir, quizás hoy el Señor está haciendo un llamado sobre tu vida, sobre mi vida, pero el llamado de Dios no solo consiste en que le sirvamos, sino que dejemos atrás los malos hábitos, las malas costumbres, las cosas con las que Dios no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque la manera en que Dios hace un llamado es para limpiarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando usted le vaya a servir al Señor, usted sea una persona limpia. Entonces usted puede dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en su vida. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que muchos querían seguir al Señor, muchos querían servirle al Señor, pero no querían dejar su pasado atrás, no querían dejar los deseos de su carne. Se convertía más fuerte el deseo por sus cosas a las cuales eran personas que estaban acostumbradas al llamado del Señor. Es decir, había muchas personas que sentían, quizás por una emoción, sentían el deseo de servir al Señor. Pero en el momento en que el Señor le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es cuando empezaban las excusas. Y dice la palabra del Señor que algunos le decían a Jesús, Señor, déjeme primero ir y que me despida de mis hermanos. Y otro decía, Señor, déjeme que primero entierre a mi padre. Otros decían, Señor, déjeme ir y que primero ponga en orden mi finca, mi negocio. Y todos tenían una excusa por la cual no seguían a Jesús. Entonces, como podemos ver, hoy muchas veces muchas personas hemos tenido llamados. El problema consiste en que sentimos el llamado del Señor y queremos servir al Señor, pero no queremos dejar aquello que no le agrada al Señor. La idea del Señor cuando nos llama, consiste en limpiarnos. ¿Por qué? Porque la idea del Señor es que seamos instrumentos para Él acá en la tierra. Pero ¿cómo vamos a ser instrumentos si estamos contaminados? Como le decía, la palabra del Señor dice que nuestra amistad con el mundo es la amistad nuestra con el mundo, con los deseos del mundo, con las cosas del mundo, no van con los deseos de Él. Dice que la amistad nuestra con el mundo es la enemistad con Él. Sí, yo no sé si lo estoy enredando o no los estoy enredando, pero eso es lo que sucede. Hoy muchos, el Señor ha llamado a muchos, pero muchos se han desviado. ¿Por qué? Porque no se han decidido realmente si seguir al Señor o seguir la vida que siempre han tenido. De ahí vemos la debilidad de muchos, que cuando vienen las pruebas se debilitan. Pero el Señor nos dice en su palabra, o fríos o calientes, pero no tibios. Es decir, si el Señor le llama, si el Señor le ha llamado a usted, le llama para que usted le sirva al Señor, pero usted debe someterse al Señor. Es decir, no podemos tratar de servirle al Señor y servirle al mundo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, a través del tiempo muchos hemos querido seguir a Jesús, pero
nos ha sucedido como en aquel tiempo, ¿verdad? Que muchos decían que querían seguir al Señor, pero en realidad no sucedía eso. Cuando Jesús va llamando uno por uno a sus discípulos, ellos no ponían excusas, porque ellos tenían claro, muy bien claro, tenían lo que el Señor estaba proponiéndoles a ellos. El Señor les estaba diciendo que debían de dejar la vida que tenían para seguirle a Él. Hoy muchos que habían sido llamados por Jesús se han quedado en el camino, pues ha pesado más la excusa que hay en su vida para no seguir al Señor que el llamado del Señor. Pero, ¿por qué? Porque cuando el Señor nos hace un llamado, el Señor pretende que nosotros nos sometamos a Él, y eso es lo que nos cuesta, someternos a Él, someternos a su voluntad. Entonces, ahí es donde vemos que muchas personas hoy que un día fueron llamados por el Señor, muchos se han quedado en el camino y han dejado de seguir al Señor. ¿Por qué se han debilitado los cristianos? Se han debilitado porque muchas veces vivimos por emoción. Creemos que el Señor nos ha llamado y sin embargo tal vez no estamos preparados para seguir al Señor. Y cuando el Señor viene y nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, es decir, que tenemos que dejar lo que nuestros sueños y nuestros anhelos terrenales por seguir los sueños y los anhelos del corazón de Dios para el reino de Dios, es cuando nosotros encontramos una excusa. Entonces, quizás estábamos viviendo por emoción y no por revelación. Muchas veces el vivir por emoción muchas veces nos hace pensar que Jesús nos ha llamado. Pero cuando viene Él y nos recuerda el negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él, entonces lo que fue un llamado maravilloso, queridos hermanos, se convirtió en una carga. Sí, se convirtió en una carga. Lo que un día sentimos como algo precioso en nuestra vida. Le vamos a servir al Señor, vamos a seguir al Señor, voy a ganar almas para el Señor, voy a levantarme en la madrugada a orar, voy a estar trabajando en las actividades, voy a sacrificarme por el Señor. De pronto y sentimos que se convirtió en una carga. Cierto. O sea, no podemos ser servidores de Jesús por imposición, sino por revelación. Usted sí me está entendiendo, usted que está ahí. Usted me está entendiendo. No podemos ser servidores de Jesús por imposición, sino por revelación. El ser cristiano no es por imposición. Estar en una iglesia liderando o sirviendo no es por imposición, sino por revelación. Porque si no es por relación, por convicción en nuestro corazón, por amor a Dios, entonces se convertirá en una carga, y en una carga del lugar que quizás estamos asistiendo. Se convertirá en una carga del techo que te cubre y de la casa que te da pan. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? A veces la falta de confianza en el Señor hace que se nos olvide quién
nos ha llamado. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4, 15, 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como vemos, Dios siempre está dispuesto a socorrernos cuando la carga se hace pesada y cansada. El problema está en muchas veces en el tener la confianza en el Señor para que cuando la carga empieza a ser pesada, entonces podamos venir a Él y socorrernos en Él. Él siempre nos dice a nosotros, qué bonito, ¿verdad? Porque Él siempre nos dice a nosotros, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. ¿Sabe? Esto no es fácil. Por eso les decía, esto es de valientes. A veces hay que hacer sacrificios y levantarse en las madrugadas en el momento que el Espíritu Santo así lo disponga. ¿Sí? Eso significa, es un compromiso con el Señor, no es un compromiso con alguna persona específica, sino que la obra del Señor son todas aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Entonces nuestro compromiso viene a ser con el Señor. Por eso les decía que nuestro llamamiento no sea por una imposición, porque yo quiero, porque yo tengo mucha capacidad, porque a mí me nombraron, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. No, porque eso tarde o temprano te va a cobrar una factura y vas a terminar dejando botado todo el ministerio, todo lo que quizás un día el Señor te iba a regalar. Pero cuando tu ministerio, tu llamamiento es por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, es por revelación a través del Espíritu Santo, entonces tú vas a tener siempre a quien recorrer, a quien ir en tu socorro, a quien ir cuando estás cansado, ¿verdad? A Jesús. Dice que hay que orar por las personas. Tenemos siempre que levantarnos en las madrugadas a orar por las personas que uno sabe que están en una situación difícil. Hay personas que están enfermas, hay personas que tienen problemas de vicios, hay personas que están en las calles, hay personas que están en los hospitales, hay personas que están en las cárceles, hay personas que están pasando una necesidad. Cuando usted y yo tenemos un llamamiento, cuando a usted y a mí tenemos un ministerio y es por revelación, no hay ninguna carga, no hay ningún cansancio, porque no es por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu. Y entonces siempre vamos a tener la buena voluntad para levantarnos a orar y luchar por aquellos que lo necesitan. Entonces aquello, en lugar de ser una carga, se convirtió en un privilegio, en el honor más grande que un ser humano puede sentir, que es servir al Señor. Tener un ministerio significa sujetarse al Señor, significa sujetarse al Espíritu Santo. Pero cuando usted y yo nos sujetamos al Espíritu Santo, entonces dice que Él renueva nuestras fuerzas.
Él nos da la sabiduría, Él nos da el entendimiento para poder llevar su palabra. Hoy hay muchas personas que necesitan palabra. Hoy hay muchas personas que necesitan que usted no se rinda, que usted sea fuerte, que usted sea de los que digan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y seguir con aquello que el Señor ha demandado de su vida. Pero tenemos que orar, tenemos que decirle al Señor que nos dé sabiduría para saber qué es lo que Él quiere, en cuál ministerio es que Él quiere que trabajemos. ¿Sabe? A todos nos gustaría tener un ministerio donde no haya que sacrificarse. Sería lo más bonito, ¿verdad? Tener un ministerio donde no haya que hacer ningún sacrificio. Pero no es así. Si somos seguidores de Jesús y cuando Jesús nos dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces tenemos que saber que así como Él se sacrificó por nosotros, nosotros tenemos que sacrificarnos por las personas y por Él también. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando usted y yo tenemos un ministerio, cuando usted y yo hemos sido llamados por revelación, nos convertimos en los amigos de Jesús, nos convertimos en los amigos del Señor. Y entonces dice que Él nos revela lo que el Padre quiere, Él nos revela lo que hay en el corazón del Padre. Y cuando usted y yo nos convertimos en amigos de Jesús, por ende ya somos amigos de las personas que nos rodean. Y dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Está hablando de Jesús. Él nos llamó amigos y por eso puso su vida por nosotros. Si usted tiene un ministerio que Dios le ha dado, si usted tiene un llamamiento que Dios le ha dado, es porque Jesús hoy le llama amigo. Ya no le llamaré siervo, dice, ahora les llamaré amigos. Y todo lo que escucharé del Padre os los revelaré a vosotros, dice. Ahora somos sus amigos. Ahora damos la vida por Él. ¿Qué significa dar la vida por Jesús? Significa darla por las personas que hoy necesitan a Jesús. La amistad con el Señor nos hace compartir nuestras cargas, ¿sí? A veces sentimos cargas pesadísimas, a veces sentimos que ya no podemos más, pero el Señor dice que somos sus amigos, que podemos venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Los ministerios y los llamados se hacen más livianos, pues ahora tenemos un amigo en el cual podemos descargar nuestras cargas. Mateo 11:28. Eso dice, bendito sea el nombre del Señor. Escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo hace que podamos conducir nuestros ministerios y llamados a través de nuestra amistad con Él, con Jesús. Juan 15:15, el Señor ahora nos llama amigos. Cuando usted sienta, querido hermano o hermana que está ahí, cuando usted sienta que usted ha tenido un llamado del Señor, ore al Señor para que el Señor le revele cuál es el ministerio en el cual Él quiere que tú trabajes, que tú le sirvas. Si Dios te ha llamado y te ha llamado por revelación, es porque Dios mira en usted capacidad para llevar a cabo la tarea que Él le va a designar. Marcos 3:13 dice que Jesús escogió a sus 12 discípulos. ¿A quién? A los que Él quiso. Cuando usted y yo sentimos que Dios nos ha llamado para tener un ministerio dentro de su reino, fue porque Él quiso. Eso dice la palabra en Marcos 3:13. Fue porque Él quiso
que llamó a sus 12 discípulos. Hoy el Señor está llamando personas que quieran disponer su corazón, que quieran realmente servirle, que cuando vengan las batallas, que cuando vengan las pruebas, no salgan corriendo. De los 12 discípulos, uno salió corriendo y fue y le traicionó. Hoy el Señor Jesús quiere que usted y yo seamos como los otros 11 discípulos y después 12 cuando hubo que llamar a otro. El próximo discípulo que el Señor llame quiere que sea valiente, quiere que sobre todo le crea, quiere que esté dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y seguirle a Él. Cada día hay una nueva esperanza para alguien. Cada día que amanece hay una nueva esperanza y usted y yo somos instrumentos para llevar esa esperanza a las personas. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.